del lugar donde se encuentre. Si hay conexión a la internet, usted puede recibir la señal de Super TV 55. De igual manera, todos los que residen a lo largo y ancho de República Dominicana a través del sistema de cable y la internet también. Estaremos compartiendo con ustedes una primera hora con informaciones, las noticias más importantes, los comentarios, los análisis, y a las 8 de la mañana estaremos nosotros con el café de Diario 55. Estará con nosotros Carlos Pimentel, quien es el director de compras y contrataciones del Estado. Hoy es miércoles, ya estamos a mitad de semana, miércoles 23 de marzo, estamos en Cuaresma. Termina en la Semana Santa, en la Semana Mayor termina la Cuaresma con el Triduo Pascual, desde el viernes, sábado y domingo, con la muerte, con la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miércoles 23, luego de la Santa Misa, que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso. Hoy se estará dando cristiana sepultura a doña Rosa Gómez de Mejía, quien fuera esposa del expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien antes de anoche, el lunes, fue llevada de urgencia a la clínica Abreu, luego de haber recibido unos mareitos y de camino, pues las condiciones de salud se agravaron. Y cuenta el doctor José Joaquín Pollo Herrera que trataron de reanimarla. En una oportunidad parece que volvía, pero ya su corazón estaba muy débil. Doña Rosa estaba en una actividad. Doña Rosa era una mujer que se mantenía activa todo el tiempo. Desde las 2 de la tarde ayer ya estaba su cuerpo expuesto, sus restos, en Jardín Memorial. Allí estuvo ella unos días antes, cuenta el expresidente Hipólito Mejía, y dice que estaba organizándolo todo, que estuvo por la provincia de la Altagracia, en Higüey, específicamente, donde está erigida la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, y parece, dice el presidente, que era como una despedida. 1964 contraen nupcias, los dos de Santiago, los dos de la zona de Gurabo, la familia Gómez y la de Hipólito Mejía Domínguez, que tienen rasgos de familiaridad con el actual aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, Pedro Domínguez Brito, hermano de Francisco Domínguez Brito, quien realmente es el que aspira a la presidencia de la República una vez más. Recuerden que en las elecciones pasadas fue de los precandidatos del PLD y finalmente Gonzalo Castillo fue quien se designó, o quien supuestamente ganó las encuestas que se estaban realizando. Fue a través de esta metodología que se eligió al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. En esta oportunidad corren 6 aspirantes a la presidencia de la República en una modalidad la cual el Partido de la Liberación Dominicana ha implementado para que en el mes de octubre ya prácticamente quede definido quién sería, o definida quién sería el candidato presidencial de ese partido. Un partido que tiene que arreciar, porque como van las cosas, hemos visto, aunque usted diga, bueno, pero es más de lo mismo que está recibiendo la fuerza del pueblo, pero está juramentando constantemente a miembros que en una oportunidad eran del Partido de la Liberación Dominicana y los cuales han renunciado con quejas, con calificativos a este partido que parece ser está inmerso solamente en la campaña interna que llevan los aspirantes y descuidando otras cosas. Y vamos a ver, porque como van ahora mismo la Fuerza del Pueblo y el PLD, uno aparentemente debilitándose y otro fortaleciéndose, se verá que la contienda será entonces con el partido de gobierno, y el doctor Leonel Fernández
que ya es una figura conocida, no tiene que pregonar mucho, no tiene que afanarse mucho en cuanto a vender su imagen porque ya es conocida. En otros aspirantes a la presidencia, pues el mercadearse, el que la población lo pueda conocer, es un trabajo que cuesta mucho, no solamente en la parte económica, también en la parte tiempo. Vamos a dar los buenos días a Arturo Taveras, que está con nosotros por aquí. Gracias, don Fran. Aquí estamos de nuevo con ustedes para llevarles las informaciones, un cúmulo de informaciones, muchas actividades, muchos hechos que han ocurrido en el plano local, nacional e internacional. Usted hablaba ahí de que el crecimiento del partido de Fuerza del Pueblo. Yo soy de lo que entiende que al final, como usted dice, la contienda será entre Luis Abinader y Leonel Fernández, y que al final Leonel Fernández será el líder de ambos partidos, de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. Ya se están dando los pasos para esa alianza, por lo que el partido de gobierno tiene que arreciar y ponerse donde el capitán lo vea, corregir los errores para evitar que este crecimiento del león pues mañana lo apabulle, que es lo que se nota en la política actual en la República Dominicana. Bueno, recuerda que el que está en el poder tiene las ventajas y el presidente Luis Abinader hasta el momento ha mantenido una popularidad, ha mantenido hasta este momento una solidez, podríamos decir, en cuanto a su figura se refiere, con todo y los problemas que puedan tener el Partido Revolucionario Moderno con esto de la elección de su cuadro dirigencial a nivel nacional y en los municipios, en las provincias. No es menos cierto de que está hasta ahora bien situada la supremacía de este partido, que prácticamente en las elecciones pasadas arrasó con todo, y hay que ver cómo será en estos días la situación del Partido de la Liberación Dominicana, que sin lugar a dudas ha ido debilitándose. Se está trabajando en estos momentos los aspirantes a la presidencia en base a los miembros que tiene el partido. Usted no ve que figuras nuevas, que figuras frescas han estado ingresando. Los jóvenes, los hijos de los viejos, son los que han estado tomando en cierto modo la bandera, y así lo han decidido por situaciones que se dan y que para ellos es una estrategia el poner estas caras de este relevo del Partido de la Liberación Dominicana, aunque de ese relevo también han salido algunos. Pero yo entiendo que no se puede subestimar la fuerza que está obteniendo Leonel Fernández y reiterar que es el líder natural de ambos partidos, porque en las filas del PLD la mayoría fueron dirigidos, o todos fueron dirigidos por Leonel Fernández. Para nadie es un secreto que la popularidad del presidente Luis Abinader ha caído, pero mantiene cierto repunte, como usted dice, y que esto podría conllevar que luego, en el marco de una buena estrategia política, pues se alce de nuevo con la presidencia de la República, la reelección, y ojalá en lo que va a ocurrir ahora con la convención interna para elegir las autoridades, pues no vengan estos conflictos o no se agudicen, porque ya están los conflictos que siempre traen las quejas y las divisiones dentro de ese partido, que es un símbolo de la democracia y que además es la esperanza del pueblo dominicano, porque se votó por un cambio y Luis Abinader constituye ese cambio y tiene que en lo adelante seguir demostrarlo en todos los sentidos, no solamente en la justicia, sino en la economía, que ahora mismo es el talón de Aquiles del gobierno de Luis Abinader. Es así, la CEPAL habla de que 2 puntos ha aumentado la pobreza en la República Dominicana, y hay una expresión, una máxima que se le atribuyen, creo, a Maquiavelo, que divide y vencerás, y es lo que ha estado ocurriendo mientras el PRM en el gobierno sigue haciendo su trabajo. Los partidos de la oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, pues uno se alimenta del otro, y hay que ver cómo se tornará el panorama político en un año o cuando ya se aproximen las elecciones. Todavía estamos temprano, estamos prácticamente a destiempo
para poder hablar el posicionamiento, cómo se va a colocar cada quien cuando ya estemos en las proximidades de las elecciones del 2024. Vamos a recibir a Xiomara, que está con el Café Santo Domingo. Aquí no hay tu tía, aquí no hay otro candidato que no sea Es el mismo. Gracias. este que recibimos todas las mañanas, que es el Café Santo Domingo, con 3 variedades. La mejor decisión cada mañana es el tomar lo mejor de lo nuestro, que es el Café Santo Domingo, con las 3 presentaciones, el Suardí, el Perla Roja y el Gran Sierra. Café Santo Domingo, cultivado en las mejores montañas del país. Durante muchos años eligiendo lo mejor, es lo único, Café Santo Domingo. Vamos a publicidad y ya regresamos con las portadas para hoy, miércoles 23 de marzo. Ya se acerca abril, Semana Santa, la segunda semana de abril. El 15 es Viernes Santo. Ya regresamos. Esto es Diario 55, tu revista informativa. Como cada mañana damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Vamos a ver noticias internacionales. Tenemos aquí, diputado del PRM deberá ir a juicio de fondo ante la Suprema Corte de Justicia. Gregorio Domínguez, ese es Fausto Domínguez, así se vendió como candidato a diputado, ganar la curul, y hoy pues se enfrenta
a la justicia por desalojo que hiciera de manera que utilizó la fuerza pública valiéndose de su condición de diputado. Van a prisión implicados en fraude con tarjeta Supérate y el caso es considerado complejo. 6, 3 lo mandaron a la Chirola a cumplir una decisión de un tribunal, de manera que 3 fueron a su casa y deberán presentarse de manera periódica ante la justicia. Estos 3 con medida de coerción que los llevan a prisión. Corazán, APEDI y Fondo Agua realizan jornada de forestación en Santiago. Editorial Super TV 55, nuestro sentido pésame a Hipólito Mejía y su familia. La Policía Nacional apresa presunto asesino de un joven en Gurabito, Santiago. Comunicador se amarra en verja frente a Gobernación de Santiago en contra del desmonte en Humedales Puñal. No. Es un relajo. Un relajo. Muerte de Doña Rosa, un duro golpe para el expresidente Hipólito Mejía. Crearemos una zona franca de exportación de diamanos. Ayer estuvo el ex vicerrector de Investigación e Innovación de Pucamaima, Quiero Guerra, en el café de Diario 55, hablando de temas interesantes con relación al campo de la investigación y los aportes que ha hecho la Pucamaima, no solamente a la República Dominicana, sino al mundo, con estas patentes que ya ha registrado. Vámonos entonces con la información. Otro diario que se origina en Santiago, el periódico La Información, desde 1915. Periódico La Información, la mayoría de los periódicos reseñan la muerte de doña Rosa Gómez de Mejía. Sepultarán este miércoles con una misa de cuerpo presente. Jardín Memorial es el lugar donde se está velando. Ayer la presencia de importantes figuras de la política, entre ellos un amigo personal de Hipólito Mejía, que es el expresidente Danilo Medina, estuvo por allí junto a Francisco Javier García y otras figuras importantes del Partido de la Liberación Dominicana, Carlos Pared Pérez, su asistente personal. Estado dejará de percibir 267 millones de pesos en impuestos. Juez envía juicio de fondo a diputado del PRM por violación de propiedad. Salud Pública reporta 122 nuevos casos de coronavirus. El Homs y Mario firman acuerdo Fortalece Turismo de Salud. Listín Diario, noticias locales y nacionales. DGII ofrece gratis la facturación electrónica, la Dirección General de Impuestos Internos. Liderazgo Nacional da último adiós a Doña Rosa. No se sabe cuándo terminarán la remodelación del Padre Villini. El impacto de las revelaciones de los detectives de David Ortiz. Cuando César el Abusador se refería a que David Ortiz le había faltado el respeto. Y todo está en torno a una joven que era influencer, modelo, y que David Ortiz se refirió a él diciéndole, oye Palomo, te quité la mujer. Sí. En una chercha de esa que usan. Sí, pero él le utiliza mucho el término de Palomo. Sí. Pero en esos grupos, estos términos y el quitarle un bien a otro, pues esto es penado, ellos no lo permiten, esto no. Y desde no un es aceptado. principio se dijo eso. En el AILA se están invirtiendo más de 200,000 diario en compra de camiones de agua.
¿Qué pasa con el agua en el Aeropuerto Internacional de las Américas? ¿Qué pasa con el agua? Juicio de fondo, diputado Gregorio Domínguez, Fausto. Cuando candidato era Fausto, era Gregorio. El currículo dominicano está bien diseñado pero mal aplicado. Coronas de rosas blancas y rostros tristes en velatorio de Doña Rosa. Realizan cateterismo a cantante Raulín Rosendo. Abinader y vicepresidenta asistirán hoy a las honras fúnebres de Doña Rosa. Apenas miden terrenos donde levantarán muro. Después del Picasso esto ha quedado rezagado. Parece que hay problemas por ahí. Ocupan cargamento con miles de municiones para fusiles en Elías Piña. ¿Qué es lo que está pasando? Se están armando, no sé si son los haitianos o quién es. Se están armando. Esto es peligroso. Sí. Esto es peligroso. Mientras Interior y Policía supuestamente recoge por un lado, entran por otro. Desarmando a la población civil. Eso es como tapando una gotera y el otro día cuando llueve hay 3 más. Imponen coerción a 6 por fraude con el programa Supérate. No es tapar la gotera, es cambiar el zinc. Claro. No poner parche. Harán ferias de empleo en Azua y Bávaro. Iniciarán monorriel a final de mes. El 30 viene el presidente para Santiago a dar el palazo. Ya no es Picasso, ahora es palazo. Yo pensaba que eso lo habían iniciado. No. Iniciaron el teleférico. El teleférico. Pero el monorriel no. Va, dice, aquí estuvo Lisandro Macarrulla Sí, y fue a la alcaldía. Y dice que 20,000 por hora aproximadamente estaría Produciendo. montando, tiene la capacidad de pasajeros, 20,000 por hora, el monorriel, que estará sirviendo igual que una línea de autobuses, corredores de alimentación a los teleféricos que se están instalando. Serían 3.200.000 entonces, o 320.000 al día. Bueno. Eso dice en la información que estaba ¿Y circulando. aquí se moviliza tanta gente? Por día. Más de 1 millón de habitantes. Pero ¿Cuántos la movilidad ¿Cuántos estudiantes? Pero ¿Cuántos empleados? Pero ya usted sabe que la mayoría tiene vehículos. La mayoría tiene vehículos. Sí, ya eso. Solamente son poca la gente, los carros. ¿Ahí de qué viven los conchos entonces? No La sé, mayoría tiene oiga, vehículos. están cayendo. Están cayendo. Sí, ya en la ruta de Tamboril hay los buses, no hay, son ya carritos y pocos. En Costa Rica, Panamá y República Dominicana proponen a Estados Unidos un fondo para migración. En otra de las noticias que trae el Listín Diario para hoy, las noticias nacionales. Un país en duelo, liderazgo nacional dando el último adiós a Doña Rosa. El nuevo Diario Libre, con el nuevo diario terminamos. Vamos a Diario Libre. Hombre habría comprado por internet tarjetas para fraude a Supérate. 3 días de duelo por muerte de Doña Rosa Gómez de Mejía. La bandera estará medio asta. El Estado Dominicano reclama 40,000 millones por casos de corrupción. Representante del PNUD, 93% de las personas con discapacidad no asiste a las escuelas en República Dominicana. Sixto David Fernández tampoco creyó la teoría del Ministerio Público sobre atentado a David Ortiz. Ese era supuestamente el objetivo. Sixto David Fernández, blanquito, con un taller de desabolladura y pintura. Nada que ver en cuanto a su físico con David Ortiz. Nada. Y lo confundieron. Absolutamente nada. Autoridades de salud advierten COVID-19 sigue vigente. Que están esperando que esta Procuraduría asuma esa investigación de nuevo. La retome o la tome. Esperan asuman compromisos acordados del Pacto por la Reforma Educativa. Y de la policía también, el de la reforma policial. Congresistas piden a las AFP más transparencia. Las empresas distribuidoras de electricidad cerraron el 2021 con pérdida superior al 32%.
pues como lo hallo. Eso también va para el sector aquel, no, para el sector para aquel. el sector privado. Nadie. Todas. El pacto eléctrico, eso es lo que contempla. Presidente Abinader acudirá este miércoles a funerales de doña Rosa Gómez de Mejía, pero que no comiencen a satanizarla como Punta Catalina para después venderla por cheles. Y después ser empresas prósperas. Apresan hombre que hirió con puñal a doctora en Villatapia. Gira de Wisin y Yandel aterriza en República Dominicana este 9 de julio. Estudiantes dominicanos logran escribir textos, pero deben mejorar el género narrativo. En ortografía, ahí se quemaron los de aquí. Hay que mejorarla, sexto, séptimo, octavo. Y en nada influye, en nada benefician las redes sociales, que la gente escribe acortando palabras, utilizando códigos y términos que no están registrados en la Real Academia de la Lengua. Y no, eso es que la riqueza del acervo cultural está en la lectura y la mayoría no lee. No lee. No lee. Uno se iba hasta las bibliotecas antes, sí. Amantes de la Luz, un día completo. Alianza Cibaeña, a investigar, a hacer tarea, pero ahora usted lo tiene todo a las manos y sin embargo, ¿de qué le sirven? ¿Para qué la usan? Si se hace no la aprovechan. Un análisis, el 90% de los que miran la internet, que accesan a la internet, no leen. Solamente miran la fotografía y video y ya. No, y el copy-paste. Sí. El copy-paste. Le mandan a hacer tarea y usted ya no investiga. Sombrea, y ahí lo manda. Lisandro Macarrulla, vámonos con el Nuevo Diario, muchachos, ya. Lisandro Macarrulla se reúne con Abel Martínez para abordar detalles sobre monorriel en Santiago. Con profundas muestras de dolor velan restos de la ex primera dama Rosa Gómez de Mejía. En otra de las noticias de El Diario Libre, Eddie Alcántara advierte habrá renovación en Partido Reformista Social Cristiano de manera voluntaria o forzosa. Este Eddie Alcántara es el que está en Proconsumidor. ¿Pero cómo forzosa? No, que serán voluntarios, será obligado. Obligatorio. O es obligado. Gobierno dejaría de recibir 267 millones por eliminación de aranceles a productos. La presa de Cola ya no se construirá en Yamasá, anuncia Almonte. ¿Para dónde la van a meter? Una presa de Cola es donde se almacena, donde se vierten todos los desechos producto de la explotación minera. Esa es una presa de Cola, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. La mayoría de los niños de República Dominicana deben mejorar la ortografía. Imponen medidas de coerción a 6 implicados en fraude de tarjeta Supérate. Identifican a hombre falleció en accidente en carretera Monteplata. Autoridades realizan pruebas diagnósticas e intervienen casos de tuberculosis en centros penitenciarios. República Dominicana prepara una ley de cambio climático. Estas son algunas de las noticias más importantes en los diarios en la web, algunos de los periódicos más importantes de la República Dominicana. Nos vamos ahora con las internacionales y los deportes con Arturo Taveras. Gracias, Fran. Vamos a iniciar con las internacionales desplegadas en diferentes diarios de esos que usted ya ha citado. Iniciamos con Rusia, que pone a temblar al mundo al advertir que podría emplear armas nucleares en guerra con Ucrania, pero dice el gobierno ruso que solo la utilizaría esas armas si existiera una amenaza de la integridad de ese país. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que va a haber un nuevo orden mundial y que Estados Unidos tiene que liderarlo. Póngase bien esto. Estados Unidos sería el líder del nuevo orden mundial que tanto se habla en las teorías conspirativas y que se había negado. En otra información, científicos descubren que la superficie del planeta Mercurio podría estar cubierta por aproximadamente 16 cuatrillones de toneladas de diamante. Mucho oro en el espacio. Ya diamante. No, incluso se ha iniciado la explotación de la minería espacial
Eso tendríamos que tocarlo un día de esto. También violencia en Miami. Miami Beach deja un muerto en tiroteo y los comerciantes temen que la situación empeore. Eso fue una trifulca el fin de semana en Miami. Decía alguien por ahí que los humanos no se conforman solamente con acabar el planeta Tierra, van a otros también a hacer lo mismo, a destruirlo. Óigame, yo estuve leyendo y hace tiempo que ya Elon Musk, Jeff Bezos, los Emiratos Árabes están explotando asteroides y trayendo minerales a la Tierra. Bueno. Por eso esos viajes espaciales, pero esas son otras. Esto no se sabe dónde vayas a parar, como dicen por ahí. Guatemala detiene a 58 cubanos, pobres cubanos que viajan rumbo a Estados Unidos. Y hay una historia ahí de una niña de 3 años que la dejaron abandonada en la selva del Darién. Llevan todo ese trayecto hacia Estados Unidos y fueron detenidos en Guatemala un grupo de 58. Hillary Clinton da positivo al COVID-19 con síntomas leves. Eso es la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, de 74 años de edad, quien anunció el martes que dio positivo al COVID-19, aunque aclaró que tiene síntomas leves y que no es en estado grave su situación. El presidente de los Estados Unidos, siguiendo ahí, Joe Biden, anunciará nuevas sanciones contra Rusia y también incluye a Bruselas si se inmiscuye en esos conflictos. Un total de 640 personas sin techo, oigan bien, sin techo en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, murieron el pasado año. 640 personas sin techo, sin casa, que viven en la calle. Un ex fiscal de Lava Jato deberá indemnizar al expresidente Lula da Silva en Brasil. Eso es un fiscal de la operación contra la corrupción, conocida como Lava Jato en Brasil, que llevó a la cárcel a Lula da Silva. Ahora tendrá que ser indemnizado. En los deportes, en las grandes ligas, tenemos que Juan Soto y Nacional alcanzan acuerdo. Siguen los acuerdos, ya barajando todo para el inicio de las grandes ligas, los acuerdos millonarios, y evitan un arbitraje salarial. Es decir, Juan Soto llega a un acuerdo sin tener un arbitraje. Eso es el jardinero dominicano del conjunto de Washington, que logró una negociación fructífera, según se reseña. En su segundo año de elegibilidad para arbitraje, recibirá $17.1 millones por la temporada 2022. Sigue la guerra de papeleta. El estelar jardinero Juan Soto, pues, considerado el mejor bateador de las grandes ligas y de Washington Nacional. Ese es el que ha logrado ese acuerdo. Alineaciones poderosas, New York, Bravos y Azulejos, y los Phillies dominan tras los movimientos de impacto de la semana pasada y los pocos días de iniciar la temporada, a pocos días de la temporada 2022 de las grandes ligas, pues toma fuerza el debate de cuáles equipos, además de los Dodgers, proyectan la alineación más poderosa para competir. En el 2021, el equipo de Los Ángeles totalizó 237 cuadrangulares, pero al agregar al inicialista Friedman, en el 2020 solo la alineación titular proyecta 239 vuelas cercas. Los Reales de Kansas City, pues acordaron también un contrato de 3 millones con el campo corto Adalberto Mondesi y el trato de 1.3 millones pues con la primera base Ryan Horman para la próxima temporada, evitando el arbitraje también que siempre se da en estas negociaciones. En la NBA, LeBron James y Durant pues se lucen. Towns anota 22, los Celtics ganan otra vez. Entonces LeBron James y Kelvin Durant, quienes se la lucieron en esta jornada de la NBA, en la que los Dallas pues salieron victoriosos. El Miami Heat no tuvo ese repunte y dicen que sin James Harden y los Boston Celtics pues continuarán con su marcha triunfal. Hartford aporta el éxito de los Celtics. Eso dice que quien aportó el triunfo de los Celtics fue con una mejoría a la ofensiva y su acostumbrada defensa, son las claves del resurgir del equipo que ha ganado 21 de los últimos 25 encuentros. Ahí está
ese informe. Tenemos también en unas informaciones locales que también en el plano internacional sigue el joven Luis Merejo Jr., sigue impresionando a los coaches. El cotizado prospecto de tercera base, Luis Merejo Jr., de 15 años, pues se ha convertido en toda una celebridad en el tema deportivo, y es la discusión de los scouts por su extraordinaria herramienta. Los indios pues adquieren también al jugador Adoni Enríquez. Adoni Enríquez fue adquirido, contratado específicamente por los indios. O'Neill pues apunta las grandes ligas con los Piratas. El jardinero de los Piratas, Ben Gamel, observó con la admiración como Shaquille O'Neal Cruz, pues el prospecto de campo corto que mide 2 metros de estatura, se hincó antes de desaparecer una pelota que parecía iba a rebotar en el plato sobre el muro del jardín central. Tenemos entonces que en el plano nacional, en el campo de Iberia y Educarte, inician ganando con la Copa de Fútbol. El fútbol dominicano pues sigue repuntando. Los equipos representados del Instituto de Iberia y Colegio Educarte lograron sendas victorias en el inicio de la fase norte de la Copa Malta Morena. Haga la publicidad, Dios. Dedican a Francisco Camacho campeonato internacional de natación. Esto es con una dedicatoria especial al ministro de Deportes, Camacho. Hay un acuerdo para eventos en autódromos de las Américas. Las empresas de Dominican Racing pues, y los propietarios del autódromo han logrado un acuerdo. Y finalmente, el inicio de golf en Los Corales, expectativas, un grupo de 120 jugadores dio comienzo al Champions Tour, el torneo de golf más importante del año que se realiza en la República Dominicana. Hasta aquí las más importantes informaciones en el plano internacional, las noticias internacionales y los deportes. Seguimos con el desarrollo de Diario 55. A propósito de la muerte de Doña Rosa, los médicos tratan
constantemente el tema de los infartos, aquellos cardiólogos, aquellos que tienen que ver con el área de la salud dedicada a preservar, a cuidar uno de los más importantes órganos que tiene el cuerpo humano. Se habla de que en el país se producen al menos 15.000 infartos al año. Claro, no todos mueren, pero 15.000 infartos es uno de los temas más preocupantes en la salud, no solamente en República Dominicana, España, Estados Unidos, por hablar de países avanzados, las muertes por infartos van aumentando. Y son varios los factores. En Estados Unidos, la cocaína, la droga, lleva a personas a infartar. Esto también tiene mucho que ver con el tipo de vida que lleva a la persona, la obesidad, el colesterol, los triglicéridos, porque cuando se bloquea una arteria que va al corazón, esta deja de llevar la sangre a este órgano y ahí entonces se producen los infartos. Esto va afectando el músculo y llega al infarto. Antes se veía como muy común en personas de 50 a 70 años el que tuviesen un infarto, pero vemos hasta en jóvenes que dicen los médicos que cuando se producen jóvenes es mucho más fuerte, por la misma capacidad de bombeo de sangre que tienen los jóvenes, mucho más fuerte que una persona que ya va disminuyendo por los años. Los atletas, aquellos que utilizan algún tipo de esteroide, algún tipo de anabolizante para aumentar masa muscular. Y cuando se aumenta masa muscular, hay que recordar que el corazón también es un músculo y por eso los infartos. Pero ese muchacho estaba en plenitud de condiciones, pero la hipertensión, la mayoría de las personas ya cuando pasan los 50 años están medicados. La diabetes, todos estos son temas para considerar y tomar en cuenta para usted visitar el cardiólogo, que debe hacerlo con cierta frecuencia, como ya lo indicará él mismo. Y esto a propósito de la muerte de doña Rosa en el día de ayer, pero los infartos, el descuido de mucha gente, los cuales deben estar pendientes a su sistema, porque cuando comienzan a dar alguna señal, y hoy que nosotros somos tan descontrolados en cuanto a la alimentación se refiere, el estrés, el mismo tema esto del COVID, ha traído también secuelas de personas que tienen ya un ritmo cardíaco mucho más acelerado, aunque ahí difieren algunos médicos, pero parece ser, así los dan a conocer los que han estado investigando en universidades norteamericanas y europeas, de que el COVID deja grandes secuelas y esta es una de ellas, el tema del corazón, ese órgano tan noble que hay que cuidarlo, hay que ejercitarlo y esto la gente, pues muchos han tomado conciencia, por eso tantas personas en gimnasio, en parques, en lugares públicos donde puedan ejercitarse, donde puedan caminar, a cuidar el corazón. Y a partir de la muerte de doña Rosa, que se han lanzado más a investigar las causas reales de este tipo de infarto, e incluso por la similitud que han tenido algunos, específicamente de doña Rosa, Johnny Ventura y otros, que son parecidos. Entonces, los médicos, los investigadores, están tratando de establecer cuál es la real incidencia que tiene el COVID con relación a este tipo de infarto que en los últimos días se ha incrementado. Y de personas que uno diría, bueno, pero ¿cuál era la vida que llevaba doña Rosa? Una vida tranquila. Y a ambos le dio el COVID, sí, tanto a doña Rosa como a Johnny Ventura. Sí, entonces ahí es donde los médicos se han lanzado a investigar. Vamos a ver qué coincidencia hay, ¿por qué? ¿Por qué están ocurriendo estos infartos así, de una manera súbita, en personas que no tienen una vida desordenada, como usted decía, que no consumen anabólicos, que no consumen drogas? Fulminantes esos infartos. Sí. Y trataron de revivir, como usted decía, hay algunos que sobreviven, pero tanto el de doña Rosa, el de Johnny Ventura, se trató de sobrevivirlo y nada. Como usted dice, hay que seguir cuidándose, haciendo ejercicio, llevando una vida más sosegada,
sin muchos problemas, tranquilo, tranquilo, no como decía un candidato una vez, pero siga tranquilo. Bueno, vamos a publicidad y ya regresamos. Diario 55, recuerde que a las 8 de la mañana estaremos conversando con Carlos Pimentel, es el director de compras y contrataciones del Estado. Con él estaremos abordando temas de interés, de cómo ha ido evolucionando, de cómo ha ido este ente tan importante que controla precisamente todo este dispendio que había a través de esta institución, a través de esta entidad que dejó mucho que desear y hasta ahora se ha estado haciendo un trabajo efectivo con resultados que están ahí. No hay que indagar tantísimo para saber, incluso hasta la queja de muchos funcionarios de que se la ponen como difícil o que es muy lento el proceso, pero es evitando precisamente lo que ocurría en gobiernos anteriores, en el pasado, ¿Sí? de que aquí 1, 2, 3, 4 eran los que ganaban todos los concursos, las licitaciones que se hacían. Y todo político, tan pronto su partido llegaba al poder, quería estar en el departamento de compras y contrataciones, tanto en los ayuntamientos como en instituciones del gobierno. No sé por qué querían estar ahí, pues ahora nos damos cuenta que ya no quieren participar o estar en esa dependencia del Estado. Vamos a publicidad y ya regresamos. Diario 55, tu revista informativa. En el día de ayer dictaron medida de coerción a 3 de los 6 que habían detenido con el tema y el caso del programa social Supérate. 3 fueron enviados a cumplir medida de coerción, una decisión de un juez de cumplir hasta tanto sigan las investigaciones.
en una de las cárceles del país, otros fueron enviados a su casa, pero con presentación periódica ante la justicia. Se habla de que uno de ellos ha declarado que compraron los códigos a un hacker. Un hacker, estas personas que son expertas en violar, en poder accesar, penetrar hasta lugares donde no todo técnico, no todo experto en sistema, en computadora, puede lograrlo. Y preguntaban a un experto que qué tan fácil o difícil era poder hacerlo. Dice, es muy difícil usted poder accesar. Ellos entrevistaron a Arturo López Valerio, un especialista en tecnología, que hablaba de que el sistema de pago Supérate, de la única forma es que sea muy vulnerable y puedan venderse los códigos donde están la fuente de datos de todos aquellos que son beneficiados con este programa, con esta ayuda que da el gobierno a todos aquellos identificados como gente vulnerable, gente que tienen condiciones económicas en los cuales difícilmente puedan mantenerse, y esta ayuda llega para ellos poder alcanzar, lograr algo para poder mantenerse, porque no es suficiente lo que da, pero es un aliciente, es algo, y entonces dice que es la única manera que pueden accesar para alimentarse de esa lista de beneficiarios que están en estos planes que desarrolla el gobierno. Se habla de unos 100 millones de pesos, pero usted recordará que aquí en Santiago también se detuvieron a unos colmaderos. Y lo que entiende mucha gente es que hay personas más allá de estos. Hay que ver quién es el famoso hacker, si es que existe en realidad, o quién es aquel que está facilitando o facilitó todo este banco de datos para que estos pudiesen realizar esta estafa al gobierno, al Estado dominicano. Por lógica hay que descartar eso de un hacker. Eso hay que descartarlo en el sentido que si usted estudia al colmadero, a ese tipo de comerciantes, no tienen esa participación hacia la tecnología, etcétera. Pero además, ¿cuál es el código que se utiliza para la tarjeta esta de solidaridad o Supérate? Es la cédula. Es la cédula. Ahí hay que profundizar más y no tomar un hacker como chivo expiatorio para decir, fue a través de un hacker, se la compró a un hacker, ese hacker nunca aparece y ya esto se quedó así. Yo creo que se debe profundizar más. Las autoridades judiciales no pueden caer en ese gancho de esa versión que, manipulada o no, estaría dando uno de los implicados. Yo soy de los que entiende que eso es ilógico e imposible de que sea un hacker. ¿Por qué? Porque, reitero, los colmaderos, los comerciantes así, los informales o los que tienen esos negocios, que la gran mayoría no tienen registro ni nada, pues no van a tener ese contacto, a no ser con una persona que sea influyente en la política y con un gran conocimiento. Desde el 2020 se está hablando de unos 300 millones de pesos el fraude que se ha hecho a través de estas tarjetas. Y muchas veces este sistema de vulnerabilidad que tienen estos centros, siempre alguien de adentro es el que facilita las cosas. Lo hemos visto en la Junta Central Electoral con estas juntas que muchas veces se encargan de entregar informaciones a personas que son beneficiadas con datos. Una vez recordamos de las tripas que se usaban para la cédula, informaciones que solo manejan grupos, y esto hay que tener mucho cuidado con quienes son los encargados, o vigilar, estar pendiente de cómo se manejan todos estos temas, porque son lugares donde si se vulnera, pues estaría atentando contra muchos y contra el mismo Estado dominicano. Es decir, que en la mayoría de los casos, podríamos decir hasta un 70%, según algunas estadísticas, alguien de adentro está involucrado en todo este sistema de corrupción. Y el grave problema de eso es que la cédula, que es el documento de identidad personal, que es el que ahora se utiliza para todo en este gobierno,
o sea, en la República Dominicana, mucha gente la tiene en cantidad, sobre todo los políticos. Aquí hay políticos que le tienen a usted un padrón completo y ahí están las cédulas. Entonces, si esta tarjeta se activa con una cédula, no hay que irse muy lejos, hay que buscarlo por ahí, por quienes suministran este documento a los colmaderos, porque he visto, y lo he visto como cuando van a comprar, lo primero que le piden, deme su cédula. Si va a pagar a Edenorte con Ebonoluz, deme su cédula. Y donde quiera, lo de diciembre fue con la cédula que se activaron. Entonces, es peligroso que muchas personas tengan volúmenes de cédulas archivadas en su dominio, en su casa o en la computadora, donde sea. Bueno, vámonos a publicidad. Esto es Diario 55, tu revista informativa. Recuerde que a las 8 ya estará con nosotros el director de Compras y Contrataciones del Estado, Carlos Pimentel. Con él conversaremos, con él estaremos socializando sobre temas importantes en la República Dominicana que tiene que ver con el manejo que se le da a esta entidad.